No, bueno, básicamente yo creo que ese es el espíritu de la Junta Patriótica, está bastante claro. A partir de ahora nosotros nos convertimos en una caja de resonancia, primero de las actividades y segundo de todos los informes que se generen dentro del país hacia afuera, sobre todo en este momento donde hay un radicalismo exacerbado por parte del régimen de facto de tratar de acallar a todos los medios internos que realmente no cubren las noticias y no dan la información adecuada de lo que está ocurriendo dentro del país por temor a que sus canales sean cerrados. Pienso que en este escenario nosotros jugamos un rol fundamental para que la comunidad internacional realmente voltee la cara hacia donde tiene que verlo, y que es a que en Venezuela existe un régimen de facto narcoterrorista, pues que usurpa el poder y que atenta no solo contra la estabilidad de América Latina, sino contra la seguridad de los Estados Unidos. Si tienen algún tipo de pregunta. Ayer en Washington se anunció una creación de Alianza Nacional. ¿Ustedes van a entrar en contacto con ellos para unificar la batalla para rescatar la soberanía? Por supuesto, claro que sí. De hecho, la Alianza Nacional que la convocó fue Diego Arri. Como lo dije al finalizar el manifiesto, la idea de la Junta Patriótica es convocar una gran Alianza Nacional que convoque a todos los sectores de la población, porque se entiende de que la situación política de Venezuela necesita una estructura que vaya más allá de los partidos políticos y que realmente englobe a todos los que hacen vida dentro de la sociedad, entre ellos los sindicatos, los colegios de profesores, los colegios de estudiantes, los presos políticos, los exiliados, las amas de casa, donde no solo se les llama a participar, sino donde su voz sea escuchada, porque hasta ahora ha habido o se ha creado una estructura que ha ido nada más a lo electoral, ¿verdad? Pero lamentablemente pues Venezuela se encuentra en una situación donde la vía parecía no ser la electoral, sino la movilización de la sociedad, y en ese sentido creemos que la Alianza Democrática es la herramienta adecuada para derrotar al régimen de facto. General, ¿qué papel pueden jugar, si me ayuda con los micrófonos, los militares en el exilio para apoyar a esta Junta Patriótica? El gobierno puede decir que se trata de un movimiento golpista que va a buscar recursos internacionales para derrocar a la administración Chávez, pero ¿qué papel van a jugar ustedes, principalmente desde los Estados Unidos, para que la situación en su país cambie? Es igualmente como dijo Colina anteriormente, seremos una caja de resonancia para divulgar a nivel mundial, principalmente en estos países que he nombrado como ya que tiene representantes, y que haga la presión necesaria y haga ver de qué tipo de gobierno está reinando actualmente en Venezuela, y que el pueblo en sí requiere salir de ese tipo de gobierno, porque lo que está es violentando nuestra soberanía nacional. ¿Les importa o no que el gobierno diga que lo que se está armando es un brazo armado de algún tipo de movimiento para derrocarlo? El régimen de facto, no es un gobierno, es un régimen de facto. Bueno, ese régimen de facto en verdad, ellos van a decir y van a buscar a desacreditar a cualquier tipo de persona, porque ellos no tienen suficiente argumento para responder ante el pueblo eso que ellos han cometido, esa violación de la Constitución. Y todos aquellos que quieran ir en contra de su gobierno van a tratar de desacreditarlo. Y para complementar un poco la respuesta de mi general, sinceramente no nos importa que nos tilden de terroristas y de radicales, ya lo han hecho durante los últimos 14 años. Y con respecto a los militares, simplemente seguir haciendo lo que hemos hecho durante 14 años, ser el vaso comunicante para que llegue el mensaje apropiado a los sectores institucionales de las Fuerzas Armadas, y en el momento oportuno que esa Fuerza Armada realmente participe para el rescate del hilo constitucional. Porque aquí hay algo importante. Ellos hablan de golpismo y la comunidad internacional habla de golpismo. Aquí no hay ningún golpismo. El único golpista aquí realmente son ellos que han usurpado el poder. Y si la Fuerza Armada, amparada en la Constitución Nacional de su artículo 333 y 350, como se dijo anteriormente, decide rescatar el hilo constitucional, no es un golpe de Estado, simplemente es cumplir con su rol, que es ser la policía de la Constitución Nacional. Y los militares que nos encontramos en el exilio seremos no solo el vaso comunicante, sino los portavoces de su mensaje y el portavoz de esa situación para que en Venezuela se rescate la libertad y la democracia. Nosotros los llamamos golpistas y traidores a ellos. Ellos nos dicen a nosotros traidores y golpistas. Bueno, leamos la Constitución y veamos quiénes son los que están usurpando el poder en este momento. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Como movimiento social y cívico-militar que convoca a los distintos sectores y actores sociales y a las distintas instituciones, entonces se prevé que toda la población que quiera defender la libertad, la democracia, la soberanía y el desarrollo del país se incorpore a la Junta Patriótica. Absolutamente. De hecho, desde su lanzamiento, todos los venezolanos que no hacen vida en los partidos políticos, todos los venezolanos que no pertenecen a ninguna organización política dentro del país, ya están
pasando a enrolar las filas de la Junta Patriótica en sus diferentes coordinaciones a nivel estatal, entendiendo que en Venezuela existe una situación política crítica que amerita la participación de todos sus ciudadanos, y el espíritu, como lo dije anteriormente, de la Junta Patriótica es convocar a una gran alianza nacional donde todos los sectores, escúcheme bien, todos los sectores se encuentren representados, y ese es básicamente el espíritu de ella. ¿Ustedes creen que ese ha sido el error hasta ahora? Por ejemplo, como en la Mesa de la Unidad, que se han dedicado a buscar no la unidad, sino los votos por miras a unas elecciones. ¿Eso puede ser lo que se pretende cambiar? Sin duda alguna. De hecho, uno de los grandes errores que se han cometido es tratar de encontrar una respuesta, una solución electoral enfrentando un régimen de facto que viola la Constitución todos los días y utiliza el poder del Estado para mancillar a todos los venezolanos. En lo electoral han habido derrotas importantes y no se ha tomado en cuenta ni se ha tenido el vaso comunicante necesario con todos los sectores de la sociedad, y eso es un poco lo que la Junta Patriótica viene a consolidar de manera contundente. Además, que tenemos que entender que en una solución integral todos los sectores tienen que estar representados. Esto no puede ser una salida liderada por un grupo o un cogollo que tenga la idea de cómo debe ser la solución dentro del país. Esto es una situación que amerita la participación de todos los venezolanos, tanto dentro de Venezuela, dando esa feroz batalla que han dado durante 14 años, como fuera del país. Quienes tenemos pues más de 10 años en el exilio también tenemos que contribuir, y creemos que la Junta Patriótica esa es su gran fortaleza. Primero, la pluralidad de aceptar a todos los sectores, y segundo, entender realmente el lenguaje de la sociedad venezolana para derrotar a este régimen nefasto que, como hemos dicho hasta el cansancio y no lo vamos a cesar de repetir, está usurpando el poder en estos momentos. En Venezuela existe un régimen de facto que ha usurpado el poder y que lo sigue usurpando hasta que los venezolanos lo permitamos. Yo quería agregar algo, que en la Junta Patriótica hay una posibilidad, muy grande de que en las próximas semanas se convoque a un nuevo proceso electoral, ¿verdad? De hecho, ya el CNE pasó las elecciones municipales para julio, precisamente para convocar una elección presidencial entre marzo y abril. La Junta Patriótica no va a aceptar, no va a convalidar una nueva elección con el mismo CNE. Sencillamente no se va a avalar. No vamos a llamar al abstencionismo, vamos a llamar a la movilización del pueblo para que, tratando de movilizarnos y convocando, como ya dijimos, todos los sectores democráticos de la sociedad, se le obligue a torcer el lomo y el brazo al régimen de facto. Que lo logremos o no lo logremos, no sabemos. Pero eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a intentar. No vamos a aceptar otro proceso electoral con el mismo CNE, ni tampoco nos parece que es correcto que se utilice la figura de Capriles Radonsky, una vez más, como el candidato unitario de la oposición, cuando sectores como el nuestro, primero, no hemos sido consultados, y segundo, desde el punto de vista estratégico y político, es una ridiculez que van a poner otra vez a un candidato que hace 3 meses perdió en un proceso fraudulento que ni siquiera denunció. Entonces, esos 2 puntos hay que dejarlos muy claros, porque la Junta Patriótica piensa de esa manera y no va a cambiar su línea desde este momento hasta que pase lo que tenga que pasar. Sobre el tema cubano, ustedes decían que está ahorita liderando en su país, en Venezuela, este gobierno cubano. ¿Qué posibilidades tienen acá de tener el apoyo del exilio cubano, que tiene una visión diferente a lo que ocurre en la isla, para que apoye un movimiento como el que usted de la Junta Patriótica? Bueno, del apoyo del exilio cubano lo hemos mantenido durante todo el tiempo que hemos estado, y por supuesto que la Junta Patriótica va a recibir el apoyo del exilio cubano, porque ellos siempre nos han dicho de que Cuba está gobernando a Venezuela, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, y entienden que la propuesta que estamos trayendo a la mesa en este momento es la adecuada para enfrentar ese régimen. Hemos recibido bastante apoyo. De hecho, aquí tenemos a Emiliano Rodríguez, un cubano en el exilio de hace mucho tiempo, quien ha experimentado, ya ha desarrollado la idea de la Alianza Democrática Nacional, y estamos seguros de que vamos a contar con el apoyo, no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la experiencia que tienen en los 54 años que hay de dictadura en Cuba, y eso es una sinergia que está obligada y que estamos seguros va a ocurrir. ¿Podemos hablar de movilizaciones con alguna fecha, algún tipo de actividad? En Venezuela van a haber movilizaciones en un término no mayor de un mes, ¿verdad? 30 días. Estamos en la fase de consolidación de todas las personas que quieren formar parte de la Junta Patriótica y tomando las medidas necesarias, entendiendo de que el régimen ha pisado el acelerador. Ha pisado el acelerador porque saben que el caudillo no va a poder regresar a gobernar,
porque saben de que ese mamotreto que montaron ahí con Nicolás Maduro no se puede sostener más en el tiempo, y ahorita a todo lo que intente a un desapego de la sociedad a lo que está pasando, lo van a enfrentar con contundencia, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de garantizar de que el movimiento no muera al nacer. Y sí, van a haber movilizaciones, pero bajo estrictas medidas, no digamos de seguridad, sino con las medidas necesarias para que la gente sienta confianza, porque la fortaleza de este movimiento está en la participación. Durante los últimos 14 años hemos visto que cada vez que alguien asoma la cabeza, lo criminalizan, lo meten preso, lo mandan al exilio y se desintegran los movimientos sociales en el país. Bueno, hemos aprendido en estos 14 años, y la idea es que este movimiento no muera al nacer, y básicamente cuando comencemos a hacer nuestras movilizaciones es porque tenemos la contundencia de seguir adelante sin detenernos ante posibles arbitrariedades que puedan hacer en contra de los líderes del movimiento o en contra de la propia gente, porque este régimen ha sido inteligente. En el pasado se perseguía a los líderes políticos y se les obligaba a ir al exilio. En este régimen se le obliga al exilio al ciudadano común, no al liderazgo. Entonces puede ser que ellos aceleren su política de ir en contra de la gente para que sea minore o sea cobarde, y nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para que eso no suceda. Entonces creemos que en 30 días tenemos la plataforma necesaria para comenzar las movilizaciones dentro del país, y nosotros la capacidad de enviar el mensaje a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en Venezuela, por si sucede algo que no vaya encarnado dentro del electoral, no vayan a decir que es un régimen de facto, ni que es un golpe de Estado, ni que es la vía guerrerista para la toma del poder, sino simplemente de que las condiciones están dadas para rescatar el hilo constitucional en Venezuela. Tomando el tema de Cuba, la injerencia en Venezuela, tú mencionabas el posible acercamiento a figuras de la política norteamericana en el Congreso, y aprovechando la presencia de algunos norteamericanos hoy en el Capitolio, ¿sería este un tema que quizás ustedes puedan llevar a estas figuras para que de forma de denuncia se llegue al Pleno del Senado o la Cámara? Por supuesto. Evidentemente ya se conoce la situación venezolana, ¿verdad? Nosotros lo que queremos hacer ahora ya como este movimiento cívico-militar, Junta Patriótica, es en representación de tanto las personas que tenemos en Venezuela como en representación de los que conformamos aquí la Junta, obviamente tener contacto con ellos y más que denunciar, volver a tocar el tema y explicar de manera, no sé, más sencilla o más idónea por qué es un régimen de facto. Y bueno, hay muchas informaciones que a ellos se les pasa que no se hacen públicas, que obviamente en eso está el aspecto militar y todas esas cosas. Bueno, obviamente se les pasa esa información, ellos se encargan a través de los niveles adecuados del gobierno norteamericano de hacerlo llegar a las instancias pertinentes, ¿no? Pero por supuesto que sí. Y para complementar, ayer hubo una reunión de los venezolanos con Joe García en un restaurante allá, el Café Abrachi creo que fue, y precisamente una de las cosas que se le estaba diciendo al representante, porque vamos a estar claros, los representantes cubanoamericanos como Juliana Rosletti y Mario Díaz Valar siempre han tenido una posición firme y muy contundente con respecto al régimen que existe en Venezuela, pero ellos no representan la mayoría del Congreso, y una de las peticiones que se le hizo a Joe García, que es demócrata y su partido está en el poder en este momento, es que realmente hiciera el ejercicio necesario dentro de la Cámara de Representantes para que los senadores y los congresistas cambien su visión con respecto a Venezuela, y eso puede influir inclusive en instituciones como el Departamento de Estado, que entienden de que Venezuela es una democracia participativa, y no es así. Realmente que entiendan que hay un régimen de facto, un régimen que está secuestrado por un país extranjero como lo es Cuba, un régimen que está plagado de condiciones adversas como lo es el terrorismo, el narcotráfico, las relaciones con grupos extremistas extranjeros, y que de esa forma tiene que ser tratado. En ese sentido, una de las primeras tareas del representante de esta Junta Patriótica acá en el exterior es establecer lobby, no con los de la Florida, porque ya conocen lo que está pasando. Claro. Es realmente establecer lobby con otros representantes para realmente entiendan cuál es la situación de Venezuela y cuáles son las posibles salidas, porque hay más salidas que la electoral, que creo que lo delimitó muy bien Roberto Carlos, y ahorita nuestra función fundamental es hacerle entender al mundo entero que Venezuela vive bajo un gobierno que no respeta absolutamente nada, y por lo tanto cualquier mecanismo que se tome para el rescate de la democracia es constitucional y está amparado en nuestra Constitución Nacional. ¿Una salida militar entonces? Yo diría que una salida cívico-militar. Realmente que la sociedad, cansada de tanto atropello, manifieste su rechazo contundente, movilizándose de manera fuerte y enérgica en las calles, y a eso pues acceda o responda al respaldo de los sectores institucionales de la Fuerza Armada Nacional que existen. Lo que pasa es que en Venezuela hay un problema grave, es que el alto mando militar está corrompido,
la cúpula militar son comisarios políticos, no son generales, son comisarios políticos que están vendidos a una revolución, y los cuadros donde están los descontentos, que están en los cuadros medios, tenientes coroneles, mayores y capitanes, al no tener un liderazgo que los guíe hacia el camino correcto, pues se dispersan en su esfuerzo. Y al no tener un liderazgo político claro que les diga realmente, mira, la salida es por aquí, entonces más se dispersa su esfuerzo. Y ese es uno de los vacíos que viene a llenar la Junta Patriótica. Yo pienso que con el devenir de los meses y de la situación en el país, pudiera haber una situación cívico-militar que realmente dé al traste con este régimen. Hay que entender que son un régimen de facto, pero tienen unas condiciones adversas en la economía que pueden encender la chispa de la sociedad, como es la devaluación de la moneda, la falta del desabastecimiento que hay dentro del país, la falta de apoyo a las misiones, que van a tener que decidir si pagarle las misiones a los venezolanos o pagarle los créditos que China le ha dado a Venezuela. Eso va a generar un caldo de cultivo que va a hacer que la sociedad se movilice, y en ese escenario yo pienso que la Junta Patriótica va a jugar un rol sumamente importante en el rescate del hilo constitucional y en esa transición que es necesaria por la paz de la República para que Venezuela pueda alcanzar los niveles de democracia que necesita y que desea en este momento. ¿Cómo piensa la Junta capitalizar la fuerza que de alguna manera logró una mesa de unidad con el liderazgo de Capriles, que movió por lo menos a 6 millones de votantes? Lo piensa capitalizar en el descontento que hay en esos 6 millones de votantes por no haberse peleado de manera clara y contundente en la elección del 7 de octubre. Mucha gente que está descontenta piensan que reconoció la votación o el resultado demasiado rápido, y es gente que realmente se está inclinando hacia la Junta Patriótica, y por supuesto presentarle, en caso tal de que él sea el candidato de la unidad, exponerle que hay un porcentaje muy elevado de la población, primero, que no confía en ese CNE que está actualmente y que hay que luchar por condiciones para que las elecciones sean libres, auténticas y transparentes. Y segundo, que hay que realmente contabilizar voto a voto, ¿verdad?, la elección, y depurar el registro electoral permanente para que realmente pueda ser una elección valedera. Él como líder plural tendrá que entender esas condiciones, y es donde ahí la Junta Patriótica va a jugar un rol sumamente importante. ¿Y cómo va a incorporar la Junta a los demás partidos políticos que están en la mesa del gobierno? Bueno, de hecho, esto es un llamado abierto para que realmente pasen a formar parte de la Junta Patriótica, y si ellos realmente no quieren formar parte, sino que quieren que complementemos, ¿verdad?, en una u otra forma, la estrategia que se presente para derrotar al régimen, bueno, entonces nos sentaremos en una mesa a conversar y a ver de qué forma podemos amalgamar, porque la intención no es dividirnos, la intención es fortalecernos en todos los puntos. Hay puntos donde hemos estado deficientes, como es en la movilización de la gente, como es en el esquema para defender la voluntad popular, como es en el esquema para exigir condiciones de elecciones libres y auténticas, y la Junta Patriótica, atendiendo ese clamor de la sociedad que está descontenta, bueno, va a fijar una posición firme para negociar y para entenderse con la Mesa de la Unidad Democrática, si así ellos lo permiten, porque es algo importante para incluir. Todos tenemos que ser escuchados y todos tenemos que ser tomados en cuenta. Sí, no, yo quería agregar ahí también que al final de todo quien va a decidir es el pueblo. Al pueblo se le está presentando una alternativa, que es la Junta Patriótica. La MUD existe y está ahí, y el liderazgo de Capriles está ahí. Si el pueblo quiere continuar con el mismo liderazgo que los últimos 14 años nos ha traído hasta acá, bueno, eso es elección del pueblo, no los podemos obligar. Pero por lo menos estamos saliendo en un momento, en una coyuntura sociopolítica, en un momento histórico en el que esto es necesario. Se le está presentando al país una alternativa. Bueno, serán los venezolanos los que escojan si terminan con la MUD y el liderazgo de Capriles o se unen a la Junta Patriótica. Y volvemos a repetir, no queremos ser enemigos de ellos, pero de la manera en que ellos están actuando están siendo enemigos del pueblo. Así de sencillo. Estás hablando de unidad y estás hablando ahorita de que el pueblo tiene que escoger entre la Junta Patriótica y la Mesa de la Unidad. Yo pensaba que este es un movimiento para unir a todos, incluyendo la Mesa. Precisamente, ya lo dijo Colina, si la Mesa de la Unidad no se quiere unir al movimiento, pues entonces nosotros no vamos a desaparecer porque la Mesa de la Unidad no se quiere unir al movimiento. Es importante. Si entendimos bien, la Junta Patriótica lo que está convocando es una alianza democrática nacional. Correcto. Claro. Donde deben estar todos los actores y sectores sociales. Exactamente. Y se dijo muy claro, todas las instituciones, todos los gremios, todas las universidades, los estudiantes, todos los movimientos. Es decir, la cuestión es unir en una visión integral de lo que hay que hacer, y al mismo tiempo en una plataforma de acción, y al mismo tiempo en una estrategia de lucha. Y se dijo muy claro, en cada lugar se van a crear los foros y las asambleas ciudadanas que representen a la población. Nadie está negando que no se pueden incluir todos los actores y sectores sociales que quieran luchar por principios: libertad, democracia, soberanía y desarrollo. En eso creo que todos nos podemos poner de acuerdo.
Por eso es que yo hice, al comienzo, también hice unos antecedentes históricos, donde mencionaba una sociedad patriótica de Francisco de Miranda, mencionaba también una junta patriótica en el año 1958, donde se unieron todos los partidos de ese momento. Actualmente la junta patriótica es la misma intención, impulsar la unidad nacional de todos los sectores. Es el pueblo quien dice que el líder es el que lo va a llevar, que el líder es el que lo va a conducir, el pueblo es el que va a decir. No va a decir, hasta los momentos, no se puede decir que el líder va a ser de la Junta Patriótica, que el líder va a ser de la Mesa de la Unidad. Simplemente queremos unir todos los sectores y de ese sector, de ese bloque sólido que quiere la soberanía y la independencia de Venezuela, saldrá el líder correspondiente que el pueblo decida. Venezuela es el pueblo y el pueblo ama a la patria y así ama a Venezuela. El pueblo es el que va a decidir quién es el líder definitivamente. No, y cuando hablamos de escogencia no es para trazar una línea de quién es o quién no es, simplemente hay los sectores de la sociedad apoyan mayoritariamente una u otra plataforma y bueno, tendremos que tener la capacidad para ponernos de acuerdo y estructurarnos en una sola línea. Lo único que hay un sector del país que piensa que esto se resuelve electoralmente. Vuelvo a insistir nuevamente con un Consejo Nacional Electoral que funciona como un ministerio de elecciones del régimen, donde de 5 rectores, 4 son de ellos, donde hay un registro electoral permanente que está viciado, donde no se le permite entrar a nadie a la sala de totalización. Hay un sector que piensa que esa es la forma adecuada de derrotar al régimen y hay un sector bastante importante que piensa que hay que movilizar, que si vamos a asistir a una elección tenemos que tener una estrategia que permita primero que el registro electoral permanente sea auditado, que el CNE no se comporte como un ministerio de elecciones, sino como un poder independiente que garantice la votación de todos los venezolanos. Y si en este sentido realmente los venezolanos escogen que quieren movilizarse y que quieren presentar una estrategia firme y férrea para la defensa de su voluntad, para la defensa de sus derechos y para el rescate de la democracia, yo creo que todos los que queremos la democracia en el país, llámese Mesa de la Unidad, llámese partidos políticos, llámese ONG, llámese perseguidos, exiliados, nos tenemos que amalgamar en ese camino para que realmente pueda existir una fuerza lo suficientemente contundente que nos lleve hacia ese objetivo final, que es no permitir que se siga destruyendo a Venezuela, que es no permitir más la injerencia de los cubanos y dar paso a la transición hacia la libertad y hacia la democracia. Y creo que eso no pelea con nadie. Los objetivos están muy claros y en el devenir del tiempo y de las acciones y de la expresión popular estará la fortaleza de uno y de otro y bueno, y la estrategia para unirnos en un solo bloque y derrotar al régimen de la manera más expedita. Si no tiene más ninguna pregunta. Bueno, como está bien sabido que muchas de las fuerzas de ese junta o de ese régimen es económica. ¿Ustedes han pensado o tienen algún plan para afectar los ingresos petroleros a Venezuela? Bueno, mira, yo realmente un plan como tal para afectar los ingresos que tiene el régimen en este momento, yo creo que ya eso viene por ellos mismos de sus errores que han cometido. Como dije anteriormente, ahorita en Venezuela viene una posible devaluación de la moneda. En Venezuela van a tener que escoger entre pagarle las misiones a la gente que han tenido durante 14 años o pagarles los créditos que le han pedido a los chinos, que ya tienen que comenzar a pagarlo. Van a tener que enfrentar una devaluación, como lo dije, y van a tener que enfrentar el desabastecimiento. Entonces, en Venezuela viene una tormenta política perfecta, que es unas condiciones económicas precarias, que obviamente hacen que la sociedad se movilice, más la ausencia del caudillo producto de su enfermedad. Entonces yo creo que en esa materia lo que hay es que estar con una plataforma adecuada para capitalizar y amalgamar ese descontento de la gente y poder llevar toda esa energía hacia una transición en los términos más elementales y confiables dentro de Venezuela. No tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer mucho lobby internacional para que cambien las cosas económicamente en Venezuela, no. Ellos mismos, a través de su ineficiencia y de su ineficacia, se han encargado de crear unas condiciones económicas nefastas que los van a afectar. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Okay. Yo no sé si está bien sabido o no, pero aquí a las empresas que están importando petróleo de Venezuela son los únicos que pagan, digamos que 30 días. Ahora, ¿por qué no empieza a hablar con esa gente a ver si se pueden convencerlos pagar como paga PDVSA? En vez de 30 días, 45, 90, 120 días para acortar los ingresos de PDVSA.
Bueno, es una sugerencia que es válida. Pienso que en el pasado hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que los propios norteamericanos no sigan realmente manteniendo esa revolución. Hay que entender que el 70 o el 80% de nuestra producción petrolera los compran los Estados Unidos y se han hecho muchos esfuerzos, no para atentar contra los venezolanos, sino para que realmente no sigan manteniendo un régimen que utiliza los recursos del Estado para corromper a América Latina y para atentar contra todo. Ha sido un poco difícil en virtud de que privan unos intereses económicos por encima del interés político o social. Y bueno, es una idea que se puede desarrollar, pero te repito, yo creo que las condiciones están dadas, las condiciones económicas están dadas para que en Venezuela haya un descontento social muy elevado, y la capacidad que tiene que tener la Junta Patriótica es canalizar esas energías para que pueda haber una salida hacia la libertad y hacia la democracia. No va a pasar del primer semestre de que en Venezuela tengan que, como dije, devaluar la moneda y tengan que decidir qué van a hacer con el dinero, si pagar a los chinos o hacerlo a las misiones. Y yo creo que ahí está el caldo de cultivo necesario para que la gente eleve su voz de protesta y no siga adormecida, como pareciera que está ocurriendo en estos momentos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación que han asistido, a las personas que nos han acompañado en esta rueda de prensa del día de hoy. Y bueno, van a seguir siendo informados de nuestras actividades a través de los medios correspondientes para informar a las ruedas de prensa, foros, actividades que vayamos a hacer. Buenos días y muchas gracias.